En esta diapositiva nos están mostrando algunas características del genoma humano. Entonces nos dicen en el genoma humano aproximadamente el 64% de los genes eh, son secuencias únicas que codifican tanto para RNAs mensajeros como para otros tipos de RNAs. El 25% son secuencias moderadas y el 10% son secuencias altamente repetitivas. Entonces, moderados que incluyen, que son secuencias que se repiten desde 10 repeticiones hasta 10 a la 5, es decir, 100.000 aproximadamente repeticiones, y que la secuencia que se repite puede ir desde 6 pares de bases hasta 100 pares de bases. Lo que llaman las secuencias altamente repetitivas son aquellas que se repiten desde 100.000 pares de bases hasta eh, millones de pares, eh, millones de veces, perdón, desde 100.000 veces hasta millones de veces. Entonces, ejemplos de secuencias moderadamente repetitivas. Entonces, ejemplos de secuencias moderadamente repetitivas tenemos mm, los genes que codifican para los ribosomales, los genes que codifican para los RNAs de transferencia, algunos genes que codifican para RNAs mensajeros son moderadamente repetitivos, otros genes que codifican para RNAs mensajeros son secuencias únicas, los genes que codifican para las histonas son moderadamente repetitivos. Los promotores, los enhancers, los consideran también en este libro secuencias moderadamente repetitivos y también, aunque extraño, en este libro las secuencias ALU o CINE y las secuencias LINE las consideran secuencias moderadamente repetitivas. Las secuencias altamente repetitivas, entonces tenemos como ejemplos eh, las secuencias centroméricas y las secuencias teloméricas. En esta tabla nos están comparando algunas de las diferencias en los genomas procariotes y eucariotes. Entonces, en los eucariotes sí hay núcleo, en los procariotes no. En el caso de los humanos, el número de cromosomas haploides son 23, en las bacterias en E. coli 1, el DNA es lineal, por eso tiene telómeros, el DNA en los procariotes es circular, las histonas sí las hay en eucariotes, no las hay en procariotes, el genoma es diploide en las células somáticas, en los procariotes no hay genomas diploides, haploide en las células germinales en los humanos, en todas las células procarióticas es haploide el tamaño 3 por 10 a la 9 pares de bases por genoma haploide, en la bacteria en E. coli 4 por 10 a la 6 pares de bases, genes únicos 64%, procariotes el 100%, moderadamente repetitivos 25%, altamente repetitivos 10%, según esto no hay nada, operones no hay en eucariotes, eh, sí los hay en procariotes, los RNAs mensajeros no son policitrónicos, eh, son monocistrónicos, sí hay intrones en los genes de los eucariotes y la traducción es separada de la transcripción porque hay núcleo, porque hay membrana nuclear, en cambio hay un acoplamiento de la transcripción y la traducción en los procariotes. Esta parte de la figura nos la muestran porque uno de los casos de pacientes del libro es un paciente que tiene SIDA asociado a infección por HIV. Entonces nos dicen el HIV eh, tiene unas proteínas, ¿sí? Glicoproteínas de superficie que interactúan con los receptores de los linfocitos T ayudadores. Ese receptor que interactúa con esas proteínas es el receptor CD4 que también en esa interacción ayudan unos correceptores. Una vez se une, entonces penetra el virus, se libera de su cubierta, se expone además de eso lleva, además del RNA viral, lleva proteínas como la transcriptasa reversa y como la integrasa. Entonces
la transcriptasa reversa hace que el RNA viral se convierta en un híbrido, después degrada la cadena de RNA y finalmente la transcriptasa reversa tiene también la actividad enzimática que hace que el DNA de cadena sencilla se convierta en DNA de cadena doble. Posteriormente ese DNA ingresa al núcleo y por una reacción catalizada por la integrasa, el DNA del virus se integra al genoma humano y se convierte en un provirus. Posteriormente, a partir de ese DNA provirus, se puede transcribir, se sintetiza un RNA sin splicing. Ese RNA puede presentar o no se le hace splicing o sí se le hace splicing. Cuando se le hace splicing sale al citosol y codifica para las proteínas REP, NEF y TAT. Cuando la proteína TAT, ¿qué hace? Estimular aún más la transcripción del provirus. La proteína REP, ¿qué hace? Promover la salida del RNA sin splicing desde el núcleo al citosol. Con este RNA sin splicing, sin quitarle los intrones, se sintetizan unas poliproteínas, la EMP, que después se procesa y produce la GP41 y GP20, que son las proteínas de superficie que se pegan a la membrana. Posteriormente también se produce una poliproteína que contiene la proteína GAG y la POL, que es la transcriptasa reversa, que también se unen al RNA sin splicing y forman el interior de la partícula viral. El ensamblaje del virus es estimulado por la proteína NEF. Entonces se forman las partículas y geman las partículas, salen de la célula para posteriormente volver a entrar en contacto con otras células y poder iniciar nuevamente su ciclo de infección.